Buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Ahí veo ya. Buen día, ¿cómo están? Ahí Jesús quería decir algo, a ver si te puedo habilitar el micrófono. Buen día. Bueno, ya somos un montón, qué suerte. Todavía faltan unos minutitos, pero bueno, queríamos empezar en horario, así que me voy presentando si les parece bien. Bueno, gracias por acompañarnos y por sumarse a este webinar. Mi nombre es Bianca Pacielo, soy la coordinadora de marketing en Soren Ingeniería, empresa dedicada a soluciones de ingeniería eléctrica y mecatrónica. Además, somos distribuidores autorizados de TAP en Argentina, Paraguay y Uruguay. Así que bueno, hoy me va a estar acompañando parte del equipo de Soren. Estamos con Luis Fernando Anaya, del área comercial, y Julián Coronel, de nuestro equipo técnico, que van a estar respondiendo todas las dudas y consultas que tengan. Así que cualquier cosita pueden escribir por el chat y los chicos van a estar ahí atentos a responder todas las dudas. Y por supuesto, contamos con un invitado de lujo, Isaac Loevano, representante de TAP, quien estará a cargo del webinar hoy. Seguramente ya muchos lo conocen, el año pasado también hicimos un webinar con él, así que bueno, seguramente están todos esperando este momento para escuchar todo lo que tiene Isaac para contarnos. Así que bueno, no les quiero robar mucho más tiempo, así que empezamos en horario, pero les cuento que al finalizar el encuentro vamos a compartir una breve encuesta de satisfacción para que nos dejen su feedback. A quienes la completen, les enviaremos la grabación del webinar, material de la presentación y un beneficio especial por haber participado. Así que quédense hasta el final para poder tener ese beneficio extra. Así que bueno, como les decía, si tienen dudas o consultas, las escriben por el chat, las iremos respondiendo. Isaac seguramente también va a ir respondiendo. Así que bueno, con paciencia vamos a intentar responder todas las dudas. Así que bueno, muchísimas gracias. Se siguen conectando. Muy bien, buenísimo. Hola a todos. Ahí están saludando todos por el chat. Así que bueno, estamos muy contentos de comenzar. Este es nuestro primer webinar del año. Así que bueno, después tenemos muchas más sorpresas para ir contándoles. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Vamos a ir de a poco. Ahí están, se siguen sumando. Muy bien, buenísimo. Jesús, no te puedo habilitar el micrófono. Te pido disculpas si querés escribirnos por el chat y te leemos. Lo que pasa que al ser tantos inscriptos, lo que hicimos fue deshabilitar las cámaras y los micrófonos para que no nos pisemos, porque si quizás alguno queda abierto o es como que puede interferir, entonces bueno, por eso habilitamos el chat como medio de comunicación. Si les parece bien, nos pueden escribir por ahí. Buen día, no hay problema. Así que bueno, por acá todo muy bien. ¿De dónde nos están escuchando? ¿Dónde están conectados? A ver si nos cuentan. Y seguimos admitiendo. Unos segundos más y ya comenzamos con Isaac. Entre Ríos, Buenos Aires. Genial. Buen día, Iván. Y se siguen sumando, muy bien. Villa María, Córdoba. Me encanta, muy lindo Córdoba, me encanta. Salta, Medellín, Paraguay. Bueno, de todos lados. Está buenísimo. Buenísimo porque desde los Países Bajos, genial. Buenos Aires. Bueno, Isaac está, si no me equivoco, ahora nos va a contar, pero ahora creo que está en México. Neuquén, buenísimo. Bueno, si les parece, le voy a dar la bienvenida a Isaac, le doy la palabra para que él pueda comenzar. Isaac, si estás por ahí, si quieres habilitar tu cámara, ahí está, genial. Bueno,
Bueno, Isaac, buenos días. tenemos gente de todos lados. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Bienvenido. gracias, gracias por la invitación. Buenos días a todos, bienvenidos. Buenas tardes en algunas partes, buenas noches, a lo mejor por otros lados. Gracias, muy entusiasmado, muy animado de la convocatoria y pues bueno, vamos a tratar de que este webinar sea totalmente del agrado y que bueno, el foro quedaría abierta a la consulta para algún otro tema también de interés, claro está. Claro que sí. Ahí estamos. Bueno, Isaac, si te parece, te dejo para no quitarte más tiempo. Así que Perfecto. bueno, esperamos que disfruten el webinar todos. Sí, nomás, Bianca, por último, Sí, nomás confírmame si se está viendo ya mi pantalla de la presentación. sí, se ve perfecto. Excelente, Perfecto. gracias, gracias. Por Bueno, favor. pues vamos a dar inicio por todos los que estuvieron presentes, puntuales, vamos a respetar ese esfuerzo, entonces vamos a dar inicio. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos, mi nombre es Isaac Ruébano, efectivamente yo estoy ahorita en el estado en la ciudad de Monterrey, está al norte de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, por ahí por el área de Texas, para que más o menos ubiquen más o menos dónde estamos. Bueno, este webinar son temas muy interesantes, ¿no? Vamos a ver lo que es la coordinación de protecciones. El tema dice en etapa, pues claro, ¿verdad? Hoy en día el uso de las herramientas tecnológicas como un software, pues bueno, va mucho de la mano con el ingeniero. Y vamos a ver un poquito del diseño, es decir, ok, cómo es el diseño de un estudio de coordinación de protecciones, qué parámetros, al menos inicialmente, voy a tener que tener en ese sentido. Vamos a ver algo de análisis, es decir, bueno, cuáles serían los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando en un estudio de coordinación de protecciones para hacer análisis si están correctos o no, los parámetros, los ajustes, etcétera? Y dentro de la validación, pues bueno, es cómo puedo yo cerciorarme o asegurarme que esos ajustes que estamos proponiendo o ese estudio esté correcto, ¿no? La validación, pues bueno, obviamente conlleva a estudios de cierta forma en el mismo software. Como todas las clases, las masterclass, los webinars, los talleres, perdón, tienen un, digamos, objetivo, ¿no? Vamos a tratar de enfocar este webinar a un objetivo, ¿no? Que básicamente es poder ampliar un poquito más o dar, o sea, a lo mejor ya hay gente que ya tiene nociones de los estudios de coordinación de protecciones, pero la intención sería decir, bueno, ok, el objetivo es dar un criterio o ampliar ese criterio para los ingenieros que están haciendo el diseño, que están haciendo los análisis de los estudios eléctricos, ¿no? Vamos a ver cómo poder encontrar esos ajustes de los dispositivos de protección. ¿Para qué? Parece que el principal objetivo es obviamente lo que viene siendo la seguridad del personal. Todos los estudios o toda la parte del diseño de sistemas eléctricos es para seguridad del personal. Claro, también la infraestructura, el equipo tiene que estar protegido, ¿no? Y muchas veces tenemos que tener esos estudios para la evaluación y el cumplimiento de normas, estándares, códigos de red, etcétera, que a lo mejor cada uno de los países requiere o que nosotros podemos tomar también a manera internacional. Y bueno, dentro de este webinar, para poder entender un poquito más lo que vamos a ver en el software, para poder acordarnos de esos conceptos, vamos a recordar algunos conceptos básicos precisamente del diseño en el software. Entonces empezamos de manera general, ¿qué es el estudio de coordinación de protecciones? O al menos, ¿cuál es el objetivo de un estudio de coordinación de protecciones? En este sentido, digo, no está limitado nada más a estos conceptos que estoy manejando yo, pueden ser algunos otros más. Pero, por ejemplo, nosotros necesitamos como objetivos, como ya lo habíamos comentado, la seguridad humana, prevenir las lesiones y muertes. Ese es el objetivo número uno y principal, reitero, de todo el diseño eléctrico, que la seguridad del personal operativo esté de cierta forma garantizada, ¿no? Obviamente la protección de los equipos. Sabemos la importancia de un transformador, de un tablero, de los motores, de los conductores.
la función que tienen en cierta forma en cada uno de los sistemas eléctricos. Por eso nosotros debemos de proteger los equipos. Pero en el estudio de coordinación de protecciones yo debo de permitir el funcionamiento normal. Y eso lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el funcionamiento normal de estos elementos? Y cuando existe una falla, tenemos que aislar los equipos en un caso de anomalías. La selectividad, la clasificación, la discriminación son características que debe tener este estudio. En los estudios tenemos que tener una selectividad que ahorita la vamos a platicar un poquito más a detalle. Es decir, hay que aislar en la mínima parte del sistema eléctrico el área afectada y que nosotros podamos continuar con la operación en el resto del sistema. Los dispositivos o los esquemas de protección tienen que ser confiables, también tienen que estar en un costeo o en un costo razonable. Alguien a lo mejor va a decir, oye, yo voy a poner todas las protecciones del mundo y voy a poner todas las protecciones y a lo mejor ese por costo se vuelve no tan, digamos, accesible, ¿no? Entonces hay que dar una máxima confiabilidad o fiabilidad posible con el mínimo coste de esa forma. Ahora, ¿cómo podemos lograr estos objetivos o cuáles son algunos de las condiciones que necesito para lograr estos objetivos? Yo debo tener mi diagrama de protecciones. Mi diagrama de protecciones, por ejemplo, si es el sistema eléctrico que ya está existente, tenemos que hacer el levantamiento. Y esto conlleva muchas veces a la parte de que no tenemos buena información, no tenemos herramientas para hacer ese levantamiento, para recolectar la información de campo, o tenemos la información obsoleta, o la información está en alguna otra base de datos, ¿no? En un PDF, en un AutoCAD, no tenemos la forma de conectarnos. Entonces es importante que nosotros digamos, ok, tengo que hacer la recolección. ¿Qué herramientas son las que tengo para poder hacer esa toma de datos? Necesitamos un estudio de cortocircuito. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo tengo que saber las magnitudes de cortocircuito que van a pasar a través de cada uno de los dispositivos de protección y que yo pueda determinar cuál sería su porcentaje de ajuste para poder manejar esas corrientes. Entonces, un estudio de cortocircuito es es un estudio que se hace previo a la coordinación de protecciones. Muchas veces nos pueden decir un usuario final, oye, yo quiero nada más el estudio de coordinación de protecciones. Claro, yo tengo que hacer este sí o sí, entre otros estudios que probablemente tengamos que hacer. Criterios de protección. Seguramente ustedes han escuchado que el estudio de coordinación de protecciones, que es un arte, no es una ciencia, por ahí le llaman el arte de la coordinación y la protección. ¿Y es por qué? Porque los criterios de protección no están, digámoslo, fijos a solamente un criterio. Yo puedo hacer una coordinación y alguno de ustedes puede hacer una coordinación y pueden tener valores diferentes, pero los criterios, mientras se mantenga la selectividad, la protección, podríamos estar en un mismo rango de criterios. Y estos criterios, obviamente, pueden los dando la parte de ejecución de los estudios o que tú puedas tomar como base referencias de prácticas y recomendaciones de estándares para ir formando esos criterios. Selección apropiado del dispositivo de protección. Muchas veces nos podemos encontrar que a un elemento como un transformador o un conductor no lo está protegiendo un dispositivo de protección adecuado. Yo tengo que saber cómo seleccionar un dispositivo de protección para que tenga las funciones, los ajustes, los tipos de curva característicos de ese elemento que voy a proteger. De tal forma, si yo pongo, por ejemplo, a un motor con un termomagnético, probablemente en alguna de sus curvas de daño no voy a poder tener esa flexibilidad de poder, digámoslo, protegerlo adecuadamente. Y claro, tenemos que graficar todas esas cuestiones de las corrientes de cortocircuito,
aplicar criterios de protección, márgenes de tiempo, etcétera, en unas hojas de tiempo corriente. Y en estas hojas de tiempo corriente, probablemente la mayoría de ustedes los ha visto, ahí es donde se representan las curvas de daño, las curvas de protección y los ajustes. Son de cierta forma la parte esencial de un estudio de coordinación de protecciones y vamos a ir viendo poco a poco cada una de ellas qué es lo que debe de traer. Muy bien, estudio de coordinación de protecciones. Las características de este estudio o de este esquema de protección debe tener sensibilidad. ¿Qué significa? La sensibilidad es la característica de operar para las condiciones mínimas de servicio. Si yo tengo un sistema eléctrico que está operando, pues obviamente yo no quiero que el esquema de protecciones abra, opere. ¿Qué necesito saber? Las corrientes mínimas y las corrientes máximas de carga normal. Esto se logra con un estudio de flujo de cargas. Con el estudio de flujo de cargas yo puedo ver cuáles van a ser las corrientes de operación, todas las rangos de corrientes de operación. Entonces, la sensibilidad es que esos valores, pues obviamente no los voy a tomar en cuenta como para lo que viene siendo la coordinación. Selectividad, ahorita vamos a ver en un gráfico un poquito más a detalle. Velocidad, es la característica de rapidez de aislar el equipo fallado. Vamos a ir viendo poco a poco que las corrientes de cortocircuito, en función del tiempo, me van a ocasionar esfuerzos de cierta forma electromecánicos. Ese estrés que van a representar daños en los equipos. Entonces, ¿cómo puedo lograr que ese esfuerzo o esos daños no sean elevados? Aminorando el tiempo. Es decir, mientras más rápido se despejen las fallas, va a ser mucho mejor. Sin embargo, si la velocidad interfiere con la selectividad, yo tengo que aplicar retardos de tiempo para lograr una selectividad. Y aquí a lo mejor alguien va a decir, y le doy más importancia a la velocidad que a la selectividad. Y aquí es donde empieza el cambio de criterios, ¿ok? Entonces, a lo mejor alguien va a decir, yo me enfoco más a la velocidad para proteger más a los equipos, aunque no se logre una selectividad. Y es un criterio, no quiere decir estrictamente que esté mal. Confiabilidad, pues bueno, esto se da con las pruebas en campo, en donde los relevadores y todos los dispositivos de protección podamos tener también la certeza que el relé va a operar correctamente. Y bueno, la seguridad es la habilidad de no operar por una falsa información. Vamos a ver que también podemos tener una situación en donde, por ejemplo, arranca un motor y yo lo que no quiero es que ese dispositivo opere. Entonces, yo tengo que tener la seguridad de que los dispositivos operen cuando tengan que operar y que no operen cuando no tengan que operar. Entonces, eso es parte, digamos, de las características. Vamos a enfocarnos ahorita a la de la selectividad. La selectividad, eh, en los estudios de coordinación y protección, podemos separar esas dos palabras. La coordinación implica en esos objetivos o en esas características que acabamos de ver, de la velocidad, de la selectividad, de la confiabilidad, etc. Entonces, dentro de la palabra coordinación, vamos a ver la selectividad. Yo tengo un sistema selectivo cuando, por ejemplo, yo tengo una falla en este diagrama que estoy mostrando, tenemos, no sé, el generador, el tablero principal, tenemos un transformador, tenemos un tablero secundario y cada uno de los circuitos derivados. Todos estos circuitos están operando de forma continua. ¿Qué pasaría si en el ramal del lado izquierdo existe una falla? La coordinación establece que debería de operar primero el equipo que está dedicado a la carga. Este interruptor que está operando en el número 1 es el que está dedicado hacia la carga. Si por alguna razón de falla mecánica o falla de cualquier índole, este no funcionara, no operara, tiene su protección de respaldo. La protección de respaldo en este caso sería el que está acá aguas arriba, es el número 2. Tendría que operar ese. Y así nos vamos
de aguas abajo hacia aguas arriba. Claro, la idea es que la falla se limite nada más a una operación, pero en esta secuencia de operación nosotros podemos garantizar que en algún momento dado la falla no va a escalar hasta la parte de la cometida. Ahora, ¿qué pasaría si este interruptor es el que va a operar primero? Es decir, el interruptor principal del tablero que opere primero. ¿Qué va a pasar con los demás sistemas? Lo que va a pasar es que va a desenergizar toda esta sección y ese sería un sistema no selectivo. No que no libere la falla, no, es simplemente un sistema no selectivo. ¿Por qué? Porque se van a interrumpir circuitos que no tienen nada que ver con la falla. Y esto, en vez de minimizar mi sección, lo que estoy haciendo es dejar más sección del sistema desenergizado. Ahora imagínense, hay casos en donde el primer dispositivo que opera son casi los que están hasta arriba. Esto me deja totalmente un paro, digámoslo, de plata. Entonces, ese sería el concepto, selectivo, no selectivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es que si yo quiero que este de aguas abajo opere primero, voy a aplicar un retardo de tiempo. ¿Cómo es eso? Ok, vamos a imaginar nada más dos para hacer una coordinación entre relevadores o entre dispositivos aguas arriba y aguas abajo. La corriente de cortocircuito que viene desde la fuente es esta línea que está en color rojo. Esta flecha hacia abajo, vamos a decir que pasa por el transformador de corriente, pasa por el otro transformador de corriente, que son los que están sensando las corrientes y que le mandan la señal al relevador. En este sentido, los dos relevadores van a ver la misma magnitud de corriente. ¿Por qué? Porque es el principal y un derivado. No hay ninguna impedancia aquí en medio que haga una diferencia de las magnitudes de corriente. Es decir, los dos dieron la misma corriente. Lo que va a pasar en este sentido es que la corriente va a poder, cierta forma, estar, y esto yo los grafico estos dos elementos, este es el color azul y este es el color rojo, vamos a suponer que este es el relevador de aguas arriba y este es el relevador de aguas abajo. La corriente de cortocircuito que está, digámoslo, eh, eh, manteniéndose, llega y el primero que la ve es el de aguas abajo, cuando la falla es acá abajo, ¿ok? Cuando la falla es aquí abajo. Entonces, esta corriente ya la detecta el relevador, pero el relevador lo que va a hacer es que primero validar que es una corriente de falla ajustada. No se tarda mucho, a lo mejor son milisegundos, pero hay un tiempo. Después va a mandar a un dispositivo a operar. Por ejemplo, este tiene una conexión con el interruptor que está acá aguas abajo. Y ese interruptor no es de una acción instantánea, no se va a ver de forma instantánea. Tiene un tiempo de separación de contactos. Entonces, imagínense el tiempo que se tarda en validar, el tiempo en que le manda, que a lo mejor, repito, es milisegundos, más el tiempo que se tarda en operar el dispositivo, que este puede ser de 6, 5, 6 o 8 ciclos. Si nosotros sumamos todo eso, la corriente no se va a quedar aquí congelada, la corriente va a continuar estando presente hasta que llegue, por ejemplo, a verla el relevador de aguas arriba. Entonces el relevador de aguas arriba va a empezar a hacer lo mismo y probablemente pueda liberar primero el de arriba que el de abajo. Entonces, ¿qué es importante? Importante es esta delta T, esta separación de tiempos que debe haber entre un relevador y otro. Y a eso le llamamos los márgenes de coordinación. Los márgenes de coordinación ya hay, hay algunas estándares y normas que te manejan esos valores de separación. Estos no son todos los que están, digámoslo, eh, no son todos los estándares, es el de aquí, el IEEE 242, que es el libro, el libro color piel. Este habla de las prácticas y recomendaciones para la coordinación de sistemas industriales. Y aquí te dice, ok,
si vas a poner relé con relé, yo te sugiero una separación de tanto tiempo. ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar. Estas otras referencias que están acá es el libro rojo, que es para cortocircuito, y el libro, el café, que es el 399, habla de muchos tipos de estudios. Entonces, ese es un concepto que hay que tomar en cuenta. La selectividad, minimizar la sección, pero los márgenes de separación que hay entre cada uno de los elementos. Ahora, eso es fuera la parte de la coordinación, la sección de la coordinación. Ahora vamos a ver un poquito sobre la parte de la protección. ¿Qué voy a proteger? Obviamente dijimos que íbamos a proteger a las personas, pero que también estamos protegiendo a los elementos. Entonces, dentro de los elementos, dijimos que hay fallas y hay corrientes normales de operación. Entonces, un esquema de protecciones, otra vez lo voy a comentar, debe permitir las condiciones normales de operación. Y aquí se fijan, dice la máxima corriente bajo condiciones de trabajo. Esas máximas corrientes las podemos sacar con flujo de cargas. ¿Qué pasa si yo, a lo mejor, no sé, el transformador, le voy a cerrar un enlace, pongo cogeneración, abro interruptores, cierro interruptores? ¿Para qué? Para trasladar la carga de un lugar a otro. Cuestiones operativas. Todos los sistemas eléctricos pueden trabajar diferente. Entonces, yo tengo que saber cuáles serían las máximas corrientes de carga permitidas. Y claro, se tiene que tomar en cuenta la temperatura ambiente, el medio de enfriamiento del transformador, la altitud para aplicar los factores de corrección, etc. Eso me lo da un flujo de cargas. Ahora, ¿qué debe proteger el esquema de protecciones? Las condiciones de falla. Las corrientes de falla franca excesivas causadas por un daño inapropiado, mala instalación, mala operación de los equipos o cualquier accidente, incluso ambiental, ¿no? Algún tornado, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte de aquí es la que debemos de tomar en cuenta. Entonces, nosotros ya estamos manejando dos tipos de corriente, las corrientes normales y las de falla. En los libros de los estándares te dicen más o menos que una corriente de sobrecarga puede rondar desde el 100% del valor nominal hasta un 160. Puede haber corrientes de sobrecarga momentáneas, le voy a llamar así, o de tiempo corto. Por ejemplo, arranqué 4 motores a la vez y esos 4 motores hicieron que momentáneamente subiera desde un 300 hasta un 1000% la capacidad de un elemento. Pero fue algo momentáneo, no sé, 5 segundos, 10 segundos, etcétera. O puede haber la falla de cortocircuito como tal, que si se fijan es más o menos el mismo rango, de 300 hasta 1200 la corriente de carga. Esos valores son los que vamos a obtener de un estudio de cortocircuito. Ahora, esas corrientes de carga y las corrientes de falla que van a circular ¿por dónde? Por mi sistema eléctrico. Van a pasar por todos mis elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos o los equipos que vamos a proteger? Son los generadores, los motores, transformadores, cables. Hay otros, sí, a lo mejor no puse capacitor o condensador, capacitor, filtros de armónicos, el tablero, etcétera, ¿no? Puede haber algunos otros elementos que no están enlistados aquí que también debemos de proteger. Pero principalmente todos los sistemas eléctricos deben de tener o tienen un motor, un transformador y por supuestamente tienen conductores o cables. Entonces, esas corrientes que tenemos nosotros llaman en magnitud, las vamos a graficar en una hoja de tiempo corriente. Y todos esos elementos que estamos mostrando, pues obviamente tienen un daño por medio de la ecuación o por medio del efecto Joule de I cuadrada T, el cual establece que la corriente al cuadrado en un determinado tiempo me ocasiona un calentamiento. Y estas son las curvas de daño o las curvas de daño térmico de los elementos. Entonces, yo en mi sistema tengo que evitar, en mi esquema de protecciones, tengo que evitar que esas corrientes que ya calculamos duren no un tiempo de tal que toque
de cierta forma a una de mis curvas. Vamos a ver cada una de ellas. Bueno, no cada una, pero al menos las principales. Por ejemplo, transformador. En los transformadores están representados con su curva de daño, que también ahí depende del estándar. Hay estándar del IEEE, hay el estándar del C57, el C91, que establecen o que hicieron pruebas y revisaron, ok, para transformadores y se clasifica. Un transformador lo clasifican en función de su potencia y en función de su, si es trifásico o monofásico. En función de eso, llegan a una curva, ya existen los puntos que le llaman los puntos NEMA. Hay 4 puntos NEMA que ya hay unas ecuaciones para obtenerlos. Si ustedes quieren obtener la curva de daño de un transformador, tienen que graficar esos 4 puntos NEMA. Vamos a explicar brevemente qué es esto. Yo tengo la curva de daño del transformador y tengo dos secciones, miren, la térmica y la parte mecánica. Vamos a ver la parte térmica, es la parte de arriba. En esta ecuación, o perdón, en esta hoja de tiempo corriente, acuérdense que en la parte de abajo tengo corriente y tengo tiempo. Esta I representa la corriente y está en PU. Por ejemplo, un PU de corriente, vamos a suponer que, ok, ahorita lo checo, Verónica, la pregunta, vamos a suponer que la corriente a plena carga es un PU. ¿Ok? Entonces el transformador en su corriente nominal está aquí en un PU, en la corriente. Y fíjense que puede durar todo el tiempo que tú quieras y no toca ninguna de las curvas. Pero ¿qué pasa cuando ese transformador empieza a sobrecargarse? Recuerden que el transformador yo lo puedo sobrecargar momentáneamente. Entonces, si llega a 2.5 veces su valor de PU y se mantiene ese valor de corriente por un periodo de 200 segundos, empieza a hacer el daño térmico. No significa que va a explotar. Lo que significa es que va a elevar su temperatura y esa elevación de temperatura puede empezar a dañar lo que viene siendo el aislamiento, los bornes, las conexiones, eleva la temperatura en el aceite y si esa temperatura del aceite se eleva, se baja, se eleva, pueden generar gases internos que me pueden dañar el papel del aislamiento, me pueden hacer ese aislamiento quebradizo, se empieza a deteriorar. Es decir, progresivamente puede ser dañino para el transformador. Sobrecargas. Ese sería el daño térmico que yo tengo que, de cierta forma, evitar. Ahora, esa es la parte térmica. Ahora, ¿qué pasa cuando en vez de 2.5 PUs llegan 25 PUs? 25 PUs, pues bueno, obviamente es la falla mecánica. La falla mecánica sí hay por efecto de las corrientes excesivas cuando pasan por los espirales, hacen unos esfuerzos en radiales y axiales y pueden torcer los devanados, se produce ahora sí un daño total mecánico en ese sentido, ¿no? Entonces yo tengo que evitar, fíjense, y le bastan 2 segundos para que esos 25 valores de PU me dañe mi sistema. Ahora, aquí yo tengo falla infrecuente y falla frecuente. En el estándar te dice más o menos cuándo puede ser una falla frecuente e infrecuente. Y esto ayuda a que tengamos un criterio. Acuérdense la parte de los criterios. Yo puedo todos mis estudios tomar como falla frecuente. O alguien va a decir, no, yo voy a considerar la falla infrecuente en zona infrecuente, no que la falla sea infrecuente. No, vamos, no es frecuentemente que tengamos un transformador principal en la subestación, fallas ahí. Típicamente los transformadores que tienen más fallas son los que están más aguas abajo. Yo no lo digo, simplemente está el estándar en donde te puede decir la falla infrecuente y frecuente. Y esa es la diferencia entre tener la línea punteada acá de la falla infrecuente y la falla frecuente. ¿Cuál es el criterio? Acuérdense, el que ustedes pueden ir revisando en ese sentido. La corriente de Inrush como un punto o una curva. Sí, vamos, lo voy a platicar aquí, lo puedo ver también en el software. Aquí viene el Inrush.
El inrush es la corriente de magnetización en el entrehierro para empezar a generar los campos magnéticos y que se induce la corriente en el secundario. Ese solamente la va a ver el del principal, el del interruptor principal, en el primario, perdóname. Entonces, tú puedes graficar un punto. Cuando no tenemos muchos datos, puedes graficar en las estándares, te dice de 5 a 12 veces su valor nominal de corriente. Entonces, puedes ponerle como un punto. A veces, cuando tienes equipos que están muy cerca, el equipo de protección que está muy cerca de esa zona, pueden manejar para estudios de, por ejemplo, las corrientes sympathetic, que le llaman, las sympathetic current, cuando tienes transformadores en paralelo y los vas energizando, puede ser que se genere esa corriente simpática en donde sí te puede llegar a alterar un poco la corriente del inrush de ese último transformador que estás, digámoslo, energizando. Ahí sí te conviene hacer un estudio de corrientes de inrush y puedes tú ponerlo como una curva en ese sentido. En resumen es, si no vas a hacer muchos estudios relacionados al INRUS y nomás se va a energizar una vez y la idea es que se quede ahí por lo menos un año, puedes ponerle el punto para nomás representarlo. Pero si tu estudio está enfocado un poquito más a la parte dinámica de sacar esas corrientes o variaciones, te conviene ponerlo mejor como curva. ¿Ok? Esa es la respuesta, Verónica. Espero que podamos ahí manejarla. Vamos a ver rápidamente el motor. El motor, la parte de lo que viene siendo el motor, en este sentido, tenemos lo siguiente. Aquí nosotros, ok, aquí hay otra pregunta, ahorita ok, dice ¿cuál es la diferencia entre los elementos pasivos estáticos con los elementos dinámicos con respecto a la impedancia? No sé si me está hablando de, bueno, pues un transformador tiene una impedancia pasiva, la corriente va a pasar por ahí, esa es la impedancia. Si me puede dar así como que un ejemplo, por favor, Osvaldo, de qué elemento considera usted como los elementos dinámicos. No sé si sean los Stapcon, compensadores de bars, esos que cambian un poquito la impedancia, o por ejemplo los transformadores tienen cambiadores automáticos y son los taps automáticos que obviamente también me cambian impedancia. No sé si me pueda, no le entiendo un poquito todavía a la consulta, si no la vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ok, entonces voy a ver la parte del motor. La parte del motor es la curva de arranque, la curva la protección térmica, rotor bloqueado y la protección de falla. Miren, un motor, lo voy a hacer muy sencillo, un motor arranca a una corriente de rotor bloqueado. Llega a su estado de arranque y luego se mantiene en su corriente nominal. El área que está en verde es la corriente que sí debe de permitir lo que comentamos, el esquema de protecciones. Todas las corrientes y tiempos que están en el color verde. Ahora, ¿qué pasa si ese motor al momento del arranque, por alguna razón, se queda, digámoslo, el torque no llega a su velocidad de aceleración? No sé, hay algo que lo está frenando, hay algo que lo está impidiendo llegar a su velocidad, digamos, de operación normal. Entonces, esta corriente se va a mantener, y si llega a este de acá arriba, si llega a este de acá arriba, lo que va a pasar es que vamos a estar en corrientes de rotor bloqueado. Esa es la protección de rotor bloqueado, que esa corriente no se mantenga en ese sentido. Entonces, ¿qué necesito? Necesito un elemento que esté entre la corriente de arranque y las curvas de daño de rotor bloqueado. Hay dos, de frío y caliente. ¿Por qué? Porque cuando tú arrancas la primera vez el motor, lo llevas de su temperatura normal hasta la corriente, hasta la temperatura de daño. ¿Y qué tal si tú apagaste el motor, no lo dejaste enfriar totalmente? El delta T de la diferencia de tiempo entre llegar a ese valor de curva digamos, de daño es menor, por eso se manejan esas dos. Y la otra es la protección térmica. Vamos a suponer que ese motor está trabajando a la corriente a plena carga, es decir, estamos acá arriba. Acuérdense que el motor es una máquina de potencia constante, mecánicamente de potencia constante. Y si hay algo que la está frenando, va a consumir más corriente para poder mantener su potencia de flecha de salida. Entonces, esto, al decir voy a conducir más corriente en el estator, que es esta curva que está aquí del daño del estator,
empieza a circular más corriente para generar este campo magnético, hacer la inducción al rotor y lograrlo. Pero si esta corriente a plena carga llega a este punto de acá, empieza a hacer el daño al estator. Entonces, la parte de abajo son corrientes de cortocircuito y la parte de arriba son corrientes de sobrecarga. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo o qué es recomendable? Lo que es recomendable es ver perdóname, es ver la hoja de la ficha técnica del fabricante. El fabricante te va a decir, mira, este es más o menos es el tiempo de aceleración que tenemos, es el tiempo de aceleración. Sí, ahorita vamos a ver la curva de arranque del motor, Claudia, ahorita la vemos en el etap, ahorita nos pasamos al software. Aquí viene lo que es la aceleración en el 100% al 80% y te dice los tiempos. Esto es lo importante que lo tengas del fabricante. Y acá te dice las curvas de daño de rotor bloqueado, te dice la máxima operación y los máximos arranques que tienes que tener por hora. Y por acá vienen lo que son algunos otros elementos. Pero es importante tener esa ficha técnica. Ahora, el tiempo de aceleración va a depender también de el estudio o del arranque del motor. Muchas veces el arranque del motor no es atención plena. Puede estar con un autotransformador, puede ser conexión estrella delta, puede ser capacitores, puede tener diferentes esquemas de arranque de motor. Eso hay un módulo en ETAP que se llama arranque de motores. Si tú le vas a poner un arranque de motores, la curva ya va a ser diferente. Entonces el esquema de protecciones se tiene que adecuar a ese elemento. Vamos a ver lo del cable. El cable, bueno, obviamente las corrientes de cortocircuito van a circular por los cables y esos cables, como ya lo vimos por el efecto de Joule, me van a producir un calentamiento. ¿Qué es lo que debo de cuidar? Los cables, la protección contra sobrecarga, que eso a lo mejor la mayoría lo podemos tener muy claro, que es la ampacidad, es decir, que dentro de la hoja de tiempo corriente la ampacidad no se vea superada, y la otra es la protección de cortocircuito. Al momento de incrementarse esa corriente en función del tiempo, se eleva la temperatura en los conductores. Los conductores tienen una temperatura final, digámoslo, de daño. Eso es lo que tengo que estar buscando, que esa temperatura no sobrepase. Entonces, ¿qué necesito? Necesito graficar la curva de daño, que es la que estamos viendo aquí, y que mi dispositivo de protección esté por debajo de lo que viene siendo esa curva de daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que manejar esa parte. Ok, hay una pregunta de González Alicia, dice, nos ha pasado en etapa que según el tipo de norma que seleccionemos para el transformador, nos realiza una curva de daño o solo un punto. Ahorita le explico qué es, porque es norma IEC o norma ANSI. Yo lo que mostré fue norma ANSI, que viene siendo el C57, y en IEC nomás muestra el punto, porque no hay una curva de daño. Y esa es una muy buena pregunta, y les voy a decir mi recomendación para poder hacer un esquema de protección. Muy buena pregunta. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, eso es lo de los conductores. Ahora, vámonos bien rápido. Dispositivos de protección. Ya vimos al menos una idea de qué es lo que tenemos que evitar en cada uno de esos elementos. Ahora, si se fijan, todos los elementos tienen diferentes curvas, diferente forma de curva. Diferente forma de curva. Entonces, nosotros tenemos que aplicar dispositivos de protección que se adapten a esas curvas. Entonces, tengo relevadores, tengo los interruptores fusibles y que cada uno de ellos está representado de esa forma. Vamos a ver algunas notas importantes en ese sentido. Por ejemplo, los relevadores. Tenemos relevadores que son microprocesadores, que son electromecánicos. Electromecánicos, pues ya es muy raro, ya casi no existen, más que todos son los electrónicos. Claro, son más caros, pero tienen más funciones y son más adecuados a los diferentes elementos. Los electromecánicos, pues bueno, ya no voy a hablar del tema de ese, pero bueno, existen números NEMA, números que se le asignan a cada uno de los relevadores. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque cada uno tiene, depende del tipo de falla, se le asigna un número. 5051, que es sobre corriente, sobrecarga, el 49, que es térmico,
el 67 que es de sobrecarga direccional, 87 diferencial, va a depender. En las prácticas y recomendaciones te va a decir, mira, tu transformador tiene estas características, yo te sugiero que pongas estos elementos de protección y significan esos números. Algo que tienen los relevadores es que tú puedes cambiar las curvas. Estas curvas, ¿para qué me van a ayudar? Para lograr esos márgenes de separación que ya vimos que está dentro de la selectividad, dentro de la coordinación, me va a ayudar estos márgenes de separación en ese sentido. Algo importante, en ETAP o en los software, el relevador está comunicado con el transformador de corriente y con el interruptor. Entonces, en el software tienes que hacer esa conexión. Acuérdense que los transformadores de corriente son los que le mandan la información a lo que es el relevador. Tú haces el ajuste en el relevador y el relevador tiene que mandar el disparo al interruptor de potencia. Y ese interruptor de potencia se maneja en ese sentido, básicamente en el interruptor de potencia es lo que maneja en este sentido. Sí, en las configuraciones de los Thermal Energy, en los interruptores, sí se puede ver esa parte de la capacidad del Thermal Energy, Claudia, pero creo que va más enfocado a cortocircuito, por si no me equivoco, pero ahorita lo puedo platicar dónde está, ¿ok? Sí, lo voy a ver también. Ok, interruptores de baja tensión son tipos diferentes de interruptores de baja tensión. Están los Power Circuit Breaker, porque así viene en el software. En el estándar del IEEE 3000, aquí nosotros los podemos ver. En el estándar de la serie 3000.5 están especificados los Power Circuit Breaker y aquí vienen tanto IEC, vienen ANSI y vienen sus características, que esto básicamente es para ver la parte de los dispositivos. Están los Insulate Close Box, que son estos de aquí, los interruptores de caja aislada, y están los interruptores de caja moldeada. Y hay algunos minis. La diferencia entre ellos, por ejemplo, de acá son los Power Circuit Breakers, son los electromecánicos que los conocemos acá, pero son los que tienen un accionamiento mecánico y que les das un clic y se cierra. Estos de acá son los de caja aislada. Estos de aquí tienen una combinación entre las cajas moldeadas y tienen unas unidades de disparo que pueden ser removibles. Obviamente estos de aquí son los de caja moldeada que no tienen ajustes y estos son los de interruptor miniatura. ¿Qué es lo que tenemos que mover? En los interruptores de baja tensión tenemos las unidades de estado sólido. Las unidades de estado sólido son los dispositivos en donde hacemos los ajustes para poder manejar los dispositivos de protección. Este sería un ejemplo del tiempo largo, tiempo corto, instantáneo, en tanto corriente como en tiempo. Esto los vamos a ajustar dependiendo de la curva de daño que tenemos que revisar. Y existen los otros que son los electromecánicos o son los termomagnéticos. Estos de aquí no tienen un ajuste en la parte térmica. Acuérdense, la parte térmica es para sobrecarga y sobrecorriente la parte magnética. Estos sí tienen, en algunos de ellos sí tienen ajustes en ese sentido. Y los fusibles, pues bueno, los fusibles son muy sencillos, no tienen ajuste. Por ahí dicen que hay algunos electrónicos, honestamente yo no los he visto, pero los que típicamente podemos conocer es una curva. Aquí lo importante es tomar en cuenta lo siguiente. Hay curvas de rápida velocidad, lenta velocidad y estándar. Y a lo mejor alguien va a decir, ¿por qué velocidad lenta? Para lograr una coordinación. También se puede manejar en ese sentido lo que viene siendo las curvas. Antes de entrar al software, y esto es importante porque lo voy a comentar, dentro de las fallas que tenemos, de las fallas desbalanceadas, tenemos la detección de falla tierra. La detección de falla tierra, existen diferentes formas de determinar las fallas a tierra. Al menos estoy mostrando estas tres que creo que son las principales. Bueno, a lo mejor falta una o dos. La residual es que tú tienes tus circuitos de fase, A, B y C. Los circuitos de fase, tienes tus transformadores de corriente y lo que hace el relevador es una sumatoria vectorial. Esta sumatoria vectorial tiene que ser igual a cero.
y este es diferente de 0, el esquema de protecciones asume que hay una falla a tierra y manda a disparar. Este es el que le llamamos residual 50N, 51N, que es básicamente con los transformadores de corriente de las fases. Existe otro. Según algunas características, existe otro, el cuarto sensor. Este del cuarto sensor o el cuarto transformador de corriente es, recuerden que todas las fallas a tierra regresan a su punto de origen, que es el X0. Entonces, cuando la corriente de falla regrese al transformador, la sensa este cuarto sensor. Entonces, ¿por qué es el cuarto sensor? Porque yo tengo los 3 transformadores de fase y tengo este cuarto que es el de puesta a tierra. Este sería 50G, 51G. Ahorita lo voy a mostrar en el software la diferencia. Y hay otro que es el del núcleo balanceado en sistemas de media tensión. Pones en un toroide lo que viene siendo en un transformador de corriente que va a alojar todos los de fase junto con los de neutro. Y aquí hay una, digamos que cuando hay una corriente de secuencia 0, la detecta y manda a operar. Esto simplemente lo comenté porque la vamos a ver en el software. Ahora, uso de software. ¿Por qué o cómo justificar el uso de software? Fíjese, en el estándar del IEEE 399 de la versión 1997, habla en su apartado 4.2 del modelado y dice computadora digital. Y dice que ofrece a los ingenieros una poderosa herramienta para realizar estudios de manera eficiente, permitir diseños óptimos a costos mínimos. ¿Pero qué necesito? Necesito optimizar los tiempos de ingeniería. Necesito programas fáciles de usar, que sean interactivos, los menús, que tengan servicio de ayuda en línea y una interfaz gráfica de usuario. Esto es lo que, digamos, las bases de TAP en ese sentido. De acuerdo a este estándar, pues bueno, nosotros tenemos el servicio de ayuda, tenemos de forma interactiva y demás el sistema. Entonces, el uso de un software ha causado que de un diagrama, de un PDF que a lo mejor no tiene esa dinámica, yo paso de un dibujo a un modelo. Y en el modelo yo puedo simular todas las condiciones de operación. En ETAP, ya hablando estrictamente de ETAP, tenemos una herramienta que le llamamos el 3D Database, en donde tú puedes generar flujos, corto, estabilidad transitoria, sistemas estado estable, dinámicos, en donde tú puedes decir, ok, te voy a generar diferentes escenarios cambiando la configuración, los estados de los interruptores, abierto, cerrado. Esto te lo va a dar el operador del sistema. Puedes cambiar las propiedades. Oye, ¿qué pasa si en el ajuste le pongo 4? ¿Qué pasa si en el ajuste le pongo 5? Puedes hacer todas esas combinaciones de propiedades en las revisiones. Y también puedes hacer la parte de la presentación. La presentación, de cierta forma, se puede manejar en que yo tengo mi diagrama de flujo de cargas, mi diagrama de cortocircuito y tengo toda esa información, digámoslo, disponible para poderla manejar en ese sentido. Entonces, déjenme pasarme al software. Este es el software. Vamos a ahora todo eso que vimos de manera recordatoria y que vimos un poquito de manera de lo que buscamos en los estudios, voy a poner ahora lo que viene siendo en el software. Aquí, en el software, lo que les comentaba, yo puedo tener lo que viene siendo diferentes configuraciones. Es decir, ¿qué pasa si yo saco una parte del sistema? Puedo tener mi configuración, por ejemplo, no sé, no tengo un banco de capacitores, puedo sacar el sistema, puedo tenerlo en sistema normal para poder hacer todas esas if was en ese sentido. Y esto aplica para todos los estudios. Esto es en configuraciones. Y tenemos también la parte de las revisiones. Es decir, oye, ¿qué pasa si yo en algún momento quiero cambiarle a un elemento, alguna propiedad? De decir, oye, ¿sabes qué? Este transformador, no sé, le quiero cambiar que en vez de los 15 MVAs, no sé, es de 10 MVA. Yo tengo aquí de 10 MVA y continúo teniendo en mi base lo que son los 15 MVA.
y puedo hacer N cantidad de cambios en las propiedades de los elementos, en las configuraciones de los elementos. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya, por ejemplo, a hacer un estudio de flujo de cargas, yo pueda tener con esta herramienta que se llama el escenario Wizard, la combinación de todos esos elementos. Aquí está la combinación de las revisiones, la combinación de las configuraciones, y también puedo tener la combinación de los criterios. ¿Qué criterios quiero tomar? Con esto, ingenieros, garantizamos que yo voy a tener todos los escenarios de operación y que rápidamente yo puedo decirle al software que me tabule para encontrar esas corrientes máximas de operación que necesito tener para que mi esquema de protecciones no opere. ¿Ok? Acuérdense que la propiedad es la seguridad de que no debe de operar cuando no tenga que operar. Entonces, con flujo de cargas se ven muchas cosas, pero estoy enfocando nada más a las que comentamos. Y en cortocircuito es lo mismo. Yo puedo generar en cortocircuito, en IEC, puedo manejar lo que son los estándares. Aquí viene lo que es la duración de la capacidad térmica, que es creo que una de las preguntas que me muestran en ese sentido. Aquí es donde está la capacidad térmica, pero esto es para la evaluación. Dentro del ISE, la evaluación de capacidades interruptivas involucra también el thermal analysis. Ese thermal analysis, creo que Claudia es la que me preguntó, ese thermal analysis se hace en cortocircuito, que ese interruptor tenga en función de la corriente y del tiempo esa capacidad de abrir la capacidad térmica del elemento. No sé si hasta ahí pueda Claudia responderle. Ahorita vemos si podemos hacer un reporte, pero eso es para un poquito más a cortocircuito. Si hay un cambio en el diseño de la topología, se retira o se incrementa un elemento, no pasa nada. Miren, es una pregunta muy buena de Julio César. Si tú dices, ¿sabes qué? Este elemento lo voy a retirar, haces una configuración en donde este esté abierto, que es tu configuración normal, y puedes decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una configuración nueva en donde lo abro y es simplemente, aunque lo tengas aquí, ETAP no te lo va a tomar en cuenta en tus estudios. Y puede ser una forma de poderlo mostrar, de que lo puedes retirar o se incrementa, por ejemplo, a futuro. Esta sería tu condición normal, abierto, y en futuro le pones aquí una a futuro y ya lo pones cerrado y ya puedes tener las condiciones actuales y a futuro con esos elementos. Esa sería una forma de manejarlo, Julio César, en ese sentido. Ok, sí, reconectadores, seccionadores y simular fallas de todo tipo, como tierras sensitivas. Ahorita lo vamos a revisar, los esquemas de protección. Entonces ya vimos un poquito de esa parte. Vámonos al de coordinación. Aquí en coordinación, bueno, déjenme me regreso para explicar. Por ejemplo, miren, los dispositivos de protección, aquí están los dispositivos de protección. Yo puse relevadores, pero sabemos que un relevador, acuérdense que los relevadores digitales o electrónicos tienen muchas opciones. Si yo agarro un relevador de cierta marca, Cell, Siemens, ABB, Squarty, etcétera, y tiene las características que necesito, ahí van a aparecer. Pero en el software yo puedo, por ejemplo, manejar, déjenme, honestamente estoy más familiarizado con ANSI, pero aquí viene, por ejemplo, el recloser, que es algo de lo que ahí me está preguntando. Reconectadores y seccionadores, Joaquín. Entonces aquí el reconectador es lo mismo. El reconectador es un elemento que tiene un relevador que emula inclusive curvas de un fusible. Tú le puedes poner ese sentido. Entonces, en el recloser tengo dos elementos. Tengo la reconexión, el dispositivo de protección, digamos, el interruptor. Entonces, aquí en el software viene librería en donde tú puedes encontrar, por ejemplo, una marca y en la parte de abajo es donde viene el control. Y el control es lo que te digo que aquí maneja el modelo. Si tú sacas esa información, nos vamos, por ejemplo, al control y aquí en el control tú puedes simular o emula ese controlador, emula lo que viene siendo un relevador o un fusible en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta está parcialmente
parcialmente la parte de equipos reconectadores y seccionadores. Y digo parcialmente porque ahorita te voy a decir cuál es el tipo de fallas. Bueno, por ahí hay una pregunta muy buena de Iván que dice que cuál es el software mejor de estudios, Disk Silent, Power, etcétera, ¿no? Mira, yo honestamente te puedo decir, pues obviamente TAP, pero voy a decir por qué, porque es el que sé usar. Bueno, sé usar algunos otros, a mí ETAP se me ha hecho muy fácil la parte de trabajarlo, ¿no? Como dice el estándar, que sea amigable. Hay otros que son, no hay software malo, básicamente. Yo pensaría que el mejor software de cada quien es el que sepa usar, ¿no? A lo mejor alguien sabe usar algún otro software y para esa persona ese otro software es el mejor. ¿Qué serían las ventajas? Las ventajas es el soporte que lo tienen ahí local, con Soren, la capacidad técnica de poderles dar ese soporte en español, cosa que a lo mejor algún otro software no. La forma de las actualizaciones, esta tiene una certificación nuclear, DSFR, que te garantiza esa parte. Y algo importante en el soporte, ustedes tienen soporte local y soporte global a través de TAP, en donde nosotros podemos generar librerías. Simplemente nos mandan información y nosotros podemos sacar las librerías. Ahí lo voy a dejar como una parte o una, digamos, fortaleza que tenemos nosotros en ese sentido, el soporte. Software, reitero, yo creo que hay muchos muy buenos, el mejor es el que sepas y domines usar. Y ETAP tiene muchas herramientas para que lo domines. Ok, entonces espero que haya quedado un poquito más claro. Ahí voy respondiendo las preguntas. Sí, ok, ya hay unas preguntas un poquito, o las voy a dejar un poquito más al final, para poder avanzar en los temas y ahorita dejamos esas al final, que estoy viendo del dominio del tiempo. Sí, miren, vamos a ver los esquemas de protección. Ok, ya tengo aquí mi coordinación y lo que les comentaba, yo puedo entrar al relevador y en el relevador yo puedo darle, por ejemplo, cuál es el transformador de corriente que está dando la información y lo interconecto al dispositivo de protección que va a operar. En el transformador de corriente hay algo importante. En el transformador de corriente yo puedo seleccionar de acuerdo al estándar. Y no solamente eso, yo puedo dimensionar el transformador de corriente, porque este es uno también de los puntos importantes. ¿Qué pasa si este transformador, acuérdense que hay una corriente de cortocircuito que pasa por el primario de este transformador y este se puede llegar a saturar? Si se satura el núcleo del transformador de corriente, ya no hay medición en el labor secundario. ¿Y qué significa? Que el relevador ya no lo va a ver. Entonces, en ese sentido, yo necesito dimensionar adecuadamente la relación del transformador de corriente. ETAP te ayuda con las curvas de saturación. Nosotros podemos ver aquí cuál sería, por ejemplo, la potencia misma del transformador de corriente, el cual tú le pones aquí la información del número de vueltas, la impedancia que maneja. Puedes ponerle incluso la longitud del cable, porque acuérdense que la longitud del cable que va del transformador al relevador representa lo que viene siendo una caída, una impedancia, y eso impacta en el sistema, ¿no? En el dimensionamiento. Y nosotros podemos traernos de cortocircuito, yo me puedo traer una corriente de cortocircuito. Acuérdense que también lo que viene siendo el valor de X en R me va a dar esa asimetría. Entonces yo puedo tener mi corriente ideal, mi corriente real, y de cierta forma decir, si mi transformador, déjenme lo saturo aquí, intencionalmente, a ver si lo puedo saturar. Ok, real, aquí está. Entonces, mi transformador yo lo puedo revisar en este sentido. Entonces, aquí el software me ayuda a sacar las dimensiones adecuadas del transformador de corriente. Ok, entonces vamos a avanzar. ¿Qué otros elementos habíamos visto de protección? Bueno, el relevador. Reitero, el relevador, yo puedo irme, por ejemplo, a OCR, que es Overcurrent Relay, y que en este sentido tenemos la parte de las librerías. Y se acuerdan que dijimos, ¿cómo selecciono un dispositivo de forma adecuada? Bueno, en el software tú le puedes poner, ¿sabes qué? De los Siemens, o de los Schweizer, o de los SquareD, están todos estos. Pero ¿cómo puedo seleccionarlo? Le puedes poner por tipo, en donde dices, ¿sabes qué? Yo voy a proteger un generador
voy a proteger un motor. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes características, ya las acabamos de ver. Entonces, o le puedes poner por función. Y esto te hace como que un filtro de los que están, digamos, propiamente adecuados en ese sentido. Y aquí es donde nosotros tenemos los rangos, las curvas que vamos a seleccionar y aquí tú le vas haciendo los ajustes de fase, de neutro, de tierra y, por ejemplo, de secuencia negativa. En el software tú puedes calcular todas las fallas desbalanceadas, trifásicas y desbalanceadas todas las combinaciones. Y, por ejemplo, para una falla de línea a línea, yo tengo corrientes de componente secuencia negativa y esas las puedes agarrar para sacar tu ajuste de secuencia negativa. Entonces, esas también son las preguntas ahí que me manejaron, que me preguntaron. Diferencial, y en ese sentido nosotros podemos manejar muchos de los dispositivos de protección. No quisiera yo extenderme mucho en tiempo, pero por ejemplo vamos a ver lo de los equipos. Transformador. En transformador, si yo le pongo la potencia, le pongo la impedancia, yo puedo irme a la de las, aquí es lo que les comentaba. Si yo le pongo IEC, me va a dar en las protecciones nada más un punto y una corriente por el basado en el IEC. Una recomendación que yo les puedo hacer es pónganle en sistema ANSI y al menos con esa parte nosotros podemos graficar con los 4 puntos ANSI que están acá arriba, que el software ya lo hace todo, te lo grafica y le vamos a poner la curva de daño. Y entre otras cosas, aquí viene lo de la falla frecuente, falla infrecuente, viene lo del punto de magnetización, que le puedes poner una ecuación. De hecho, hay un estudio nuevo ahora que es el de magnetización current. Tú puedes tener, como lo comenté también, la curva de magnetización con el multiplicador, puedes ir haciendo ese tipo de estudios un poquito más dinámicos en ese sentido. Aquí vamos a manejar también la parte del motor. El motor, nosotros podemos entrar a la parte del motor, le ponemos su dato de placa, ponemos el valor de la impedancia y demás, y nos vamos a protección. Y estos son los valores que les mostré en la curva, en donde viene el tiempo de aceleración al 100%, acá viene lo de hot start, cold start, y por ejemplo viene en caso de que tengas un estudio de arranque de motores y te quieras traer la curva, tú seleccionas de aquí cuál sería el estudio que hiciste basado en el estudio de arranque de motores. En los cables, déjenme, me muevo para acá, en los cables nosotros podemos tener la parte de la impedancia, los cables y me puedo ir al de protección. Acuérdense que en protección de los cables yo tengo la ampacidad, esa ya la vi, esa es digamos la otra parte, pero la curva de daño térmica. La curva de daño térmica, yo les voy a poner en el software cuál es el dispositivo de protección de ese conductor y yo ya tengo el tiempo que va a pasar la corriente, ¿ok? Con este tiempo y con esta corriente, yo puedo calcular en función del estándar, que creo que el que ustedes, de acuerdo a la AE, así la leí, de Argentina, utilizan lo que es el ISE 6949 para la temperatura final de los conductores. Y ahí en ese estándar te dice que el K cuadrada, S cuadrada, tiene que ser menor a la I cuadrada T. Entonces aquí ese es el cálculo que te hace el software para validar los conductores por cortocircuito. Tú le pones el dispositivo y obviamente con la corriente calculada en ese sentido. Entonces esa es forma de lo que estuvimos revisando en los elementos y bueno, ya nomás me queda, por ejemplo, que puedes ir haciendo las gráficas, obviamente las gráficas de tiempo corriente, puedes tener acá lo que viene siendo la corriente de cortocircuito. Vean como aquí tengo un inrush, tú le puedes simplemente darle clic y a lo mejor déjame ver si aquí está. Este sería ya lo que es la curva. Tú la quieres ir, digámoslo, extendiendo un poquito en ese sentido para poder proyectar. Este relevador es el que está aguas arriba de ese transformador y podemos ver que esté por arriba de esa curva. Claro que el inrush pues, puede ir, digámoslo,
en ese sentido para ese análisis que me preguntaron, o lo puedes poner como simplemente un punto para poderlo manejar. En los tiempos, yo puedo generar una herramienta en donde se acuerdan que vimos los márgenes de separación. Entonces tú puedes tener aquí gráficamente en la curva cómo sería lo que es el tiempo de separación. Claro, hay muchas gadgets o herramientas en donde te va a mostrar el software, por ejemplo, todo lo que vienen siendo las configuraciones, ajustes y demás. Esto sería, digamos, que la parte, digámoslo, gráfica, ¿no? Pero la validación, ¿cómo hacemos la validación? Vamos a ir cerrando con esas dos herramientas de la validación. Yo puedo hacer, y discúlpenme, me voy a extender un poquito, unos 10 minutos más, espero que se queden. Vamos a manejar esta parte. Yo puedo hacer una falla o simular una falla. Por ejemplo, aquí en las terminales de este variador. Si hay una falla ahí, perdón, bueno, lo voy a dejar así. Si hay una falla aquí, yo puedo ver que, déjeme, es que ya sé por qué. Está en battery size aquí. Con este lo voy a hacer. Es que es para quitar esta parte de la batería. Si yo hago una simulación de falla, ¿ok? Yo hago una simulación de falla, si te fijan, primero va a estar operando el interruptor que está aguas arriba y ese es un sistema no selectivo, ¿ok? En segundo, pues va a estar operando el interruptor que está aquí, que es el dedicado del equipo. Entonces, yo puedo ver aquí en esta secuencia de operación cuál es, en qué orden, cuál es la falla, el tipo de falla y la magnitud y el tiempo que van operando. Entonces, yo puedo hacer una secuencia de falla para poder manejar en ese sentido. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo necesito manejar la parte de las fallas. Lo que voy a hacer es irme a este dispositivo y le voy a poner zonas de interlock. Esto es algo que tienen ya los dispositivos en baja tensión. Solamente lo que quiero mostrar es que TAP tiene los dispositivos de zonas de interlock, donde simplemente, déjame ver si lo tengo activo. Aquí está. Lo activo, la zona de interlock. ¿Qué significa la zona de interlock? La zona de interlock significa que hay comunicación entre estos dos, aunque los dos vean la misma corriente, hay una restricción de operación. Entonces, esto yo lo puedo ver en el software. Yo en el software puedo ver cuáles son las zonas de interlock, de comunicación que hay entre ellos para poder lograr la selectividad, pero también manejar la velocidad del esquema de protecciones. Entonces, si yo hago otra vez el estudio, ya lo que estoy viendo aquí ahora es que primero opera este interruptor y en segundo operaría el de aguas arriba. Entonces, eso también lo podemos modelar en el software, ¿ok? Ya por último, y ahorita para ir viendo las preguntas, yo puedo seleccionar todos mis dispositivos, todo mi sistema y pedirle en el software que me haga una evaluación. Esta evaluación de lo que viene siendo la coordinación me va a comparar con los estándares, esos ajustes, esas prácticas y recomendaciones que maneja el ANSI en el Buff Book y en algún otro, me va a hacer la evaluación y esto nos va a ayudar a que yo rápidamente pueda encontrar los elementos que necesitan de una atención en ese sentido. Entonces yo, por ejemplo, tengo las barras y rápidamente puedo ver que los tableros están bien protegidos. Me voy al cable, puedo ver que hay un cable en donde aquí me dice que no hay una protección válida. Por ejemplo, acá hay otro cable que me dice que el long time o tiempo largo está en 800, arriba del valor límite. Y aquí lo podemos ver, miren, el tab me genera la hoja de tiempo corriente y aquí puedo ver que la opacidad está por abajo de la dispositivo de protección. Y así puedo ir viendo cada uno de los conductores, generadores, cargas, motores, y en base a lo que platicamos, el software me hace esa evaluación. Transformadores,
me dice cuando encuentra algún transformador que no tenga una correcta y adecuada coordinación. Y ¿se acuerdan que hablábamos de márgenes de separación? Bueno, esta me dice cuáles son aquellos dispositivos que no tienen un margen adecuado de acuerdo a los estándares. Entonces, esta obviamente me ayuda a generar una rápida evaluación en ese sentido. Reporte, pues bueno, nomás voy a hacer pero el reporte, por ejemplo, de la evaluación, yo lo puedo sacar y poder tener cada uno de los elementos rápidamente para poder manejar el reporte. Una disculpa, lo voy a dejar hasta aquí, más o menos el tema de la coordinación. Me gustaría ver un poquito lo de las preguntas para no extendernos mucho. Voy a empezar de arriba hacia abajo para adelante, Gabriel. Ok, es que no está habilitado el micrófono. Por favor, pónganlo, por favor, en el chat. Hay dos, entonces voy a ir manejando ahí, cambiándonos, ¿no? Pero bueno, déjenme, cuando reviso la protección aguas arriba, el transformador, que es más conveniente, ya la platicamos, que es la de Verónica. Muy bien. Eh, ¿Con qué apartado de TAP puedo representar la curva de arranque del motor? Claudia, ya lo comenté brevemente, tú puedes entrar aquí al motor y en donde está la protección, aquí es donde generas lo que viene siendo la curva, de acuerdo a los datos que ya comentamos, Claudia, ¿ok? Después, si hay margen de tiempo, se puede ver la configuración de Thermal Energy en los interruptores. Bueno, ya el mes o menos lo comenté, Claudia, espero que eso le haya servido un poquito. Ok, Julio César ya le respondí también. Joaquín, creo que también ya lo respondí, aunque dice fallas de todo tipo como tierra sensitiva o solo relés. Sí hay de protección a falla tierra, desbalance también, que es ocasionada por las de línea a línea, sí se pueden detectar en ese sentido. Proyectos, dice, se puede simular una falla de descarga atmosférica y en caso de hacer así, ¿qué frecuencia toma el software? No, no se puede una falla atmosférica porque es un transitorio electromagnético. En ese sentido, los dispositivos de protección son sumamente lentos para manejar y disipar una corriente de una descarga atmosférica. Lo que se hace es una coordinación de aislamiento. ETAP tiene módulos dinámicos en donde en el módulo dinámico puedes generar un evento transitorio y en conjunto con el EMT puedes hacer una cosimulación que te va a dar los builds que le llaman los niveles básicos de aislamiento para poder especificar en los apartarrayos, en los aisladores y todo esa parte. Pero en mi conocimiento creo que no hay un dispositivo que abra una corriente de una descarga atmosférica. Es más por aislamiento, ¿no? Esa es mi respuesta. Y aprovechando en ETAP, hay una herramienta que nosotros podemos ir aquí, déjeme ver si la encuentro rapidito, aquí en Tools, está esta herramienta que es Lighting Risk Assessment. Este es en base a la NFPA 780, en donde te hace el aseguramiento para el dimensionamiento de lo que viene siendo el sistema de pararrayos. Esto sí lo tiene TAP en base a ese estándar y viene del IEC 62305. También, eso sí lo tiene el software, el aseguramiento del el sistema para rayos. ¿Ok? Iván Ricardo ya lo respondí. Align tiene una, como relés a las librerías. Muy bien, gracias, Carlos, ya le respondió. Para simulaciones dinámicas con dominio del tiempo, sí. ETAP tiene, por ejemplo, el flujo de cargas en dominio del tiempo. El flujo de cargas en dominio del tiempo, una de las variantes que puedes hacer es que tú puedes poner un perfil de carga. Puedes sacarlo de un archivo externo y puedes modelar lo que vienen siendo los nodos PQ con función en el tiempo y también el fotovoltaico le puedes poner un dominio del tiempo.
Esto te va a dar no solamente un flujo de cargas estático, sino una tendencia de flujo de cargas en donde tú vas a poder ver el comportamiento, déjame ver si este corre, el comportamiento en dinámico de la generación con tus cargas. Esto se utiliza mucho para estudios de penetración de energías renovables, de almacenamiento en baterías. Tú puedes ver cómo sería el flujo de cargas en lo que viene siendo en función en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Cambia o no cambia en el tiempo. Por ejemplo, yo voy aquí cambiando de slider y yo puedo ver cómo se va comportando mi generador, mi eólico, incluso puedo ver aquí, por ejemplo, en función del tiempo, tú puedes ver la gráfica de voltaje en los conductores o en los transformadores, puedes ver, por ejemplo, la potencia, la corriente, cómo en función del tiempo el transformador se va comportando para que tengas en ese sentido. Si hay un poquito más de detalle que quieran revisar, con gusto pueden mandarle un correo al equipo de Soren para poder manejar esa parte, ¿no? Julio César, excelente. Bueno, vamos a ver, Juan Baltaza dice, ¿cómo puedo cargar los settings de un relay de un proyecto antiguo a un proyecto nuevo sin tener que cargar manualmente? Es buena pregunta. Puedes hacer esto, espero que se pueda. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es entrar a un relé y, por ejemplo, este relé es de mi proyecto antiguo y este tiene los ajustes. Tú puedes manejar acá en modelo y le puedes poner en template. Está template. Lo puedes poner en los templates y hacer un... se me perdió la... tú puedes manejar un template y luego insertarlo en otro. Ahora, puede ser también, creo que hay una función aquí en DataX que viene, uh, no quisiera yo demorarme mucho, pero aquí en DataX hay una opción que te puede manejar en Excel. Voy a revisar, me manda un correo también, por favor, pero por ejemplo aquí creo que se pueden sacar del Excel y sacar esos ajustes y luego meterlos en tu proyecto nuevo. Esa puede ser la parte, Juan. Igual si les pueden mandar un correo al equipo para que lo puedan manejar. Ya andamos sobre el tiempo, Bianca. No sé si me permites seguir revisando o tú dinos. No hay problema, no hay problema. Bueno, esperamos que les haya gustado el webinar, súper, súper detallado estuviste, Isaac. Si querés, te dejo unos minutitos más. Solo comentarles que a todos los que respondan la encuesta les vamos a enviar la grabación del webinar completo junto con el material de la presentación y como les había contado, el beneficio extra es un 10% de descuento en las suscripciones para ETAP. Así que, bueno, ahí ya les dejamos por el chat el link al form para que puedan ir completándolo. Y ahora sí te dejo unos segunditos más, Isaac, si quieres completar alguna respuesta, no hay problema. Excelente, gracias. Bueno, para arranque de motores, sí hay, bueno, es una pregunta buena la que hace Juan Esteban. Ya lo estamos viendo en otros módulos, pero es bueno, todo esto es bueno. Hay módulo de arranque motores. Hay que revisar en tu estudio de arranque motores. El motor es un equipo robusto, ¿no? Según el fabricante, puede arrancar hasta un 80% en las terminales. Tú lo puedes manejar en los motores. En la parte de abajo, aquí viene el voltaje límite. En un transitorio de arranque, tú puedes decir, ¿sabes qué? Como mínimo es el 80%. Eso es lo que dicen los libros, pero muchas veces los motores pueden llegar a decir, oye, ¿sabes qué? No, yo tengo que arrancar con un mínimo de 90. Pero este sería el estándar para el arranque de los motores estáticos, Juan Esteban. Espero que por aquí se vaya esa parte en ese sentido. La norma de referencia, uh, no tengo ahorita el dato de la norma de referencia de cuál es el que maneja, no sé, está en el 399, busca el IEEE 399, creo que hay una sección que dice arranque motores, un capítulo dice arranque motores, repito, IEEE 399, ese libro café, probablemente ahí venga esa parte en ese sentido. Y en el software, tú le pones aquí en las alertas, como bien lo comentas,
en el voltaje del motor. Aquí viene el 80%, viene por default. Vamos a ver si esta me ayuda aquí rapidito. Lo puedo ver aquí, critical, marginal, motores, estar arranque, terminales, no me dice en qué estándar, pero por aquí puede encontrar algo de información, pero es 80, es de acuerdo al fabricante. Acuérdense, TAP trae valores, a veces el TAP trae valores, pero no significa que esos son los que ustedes van a utilizar, ¿ok? Estos son los que podemos ir manejando. ¿Cómo se hace para exportar alguna curva que ya tengamos de una protección, por ejemplo, de Snyder, si vienen en formato PDF? No, va a estar difícil. Por ejemplo, las curvas, yo puedo regresarme aquí a mi coordinación y aquí yo puedo, obviamente, en DataX, puedo mandarla a Excel, a un archivo de Metafile, o puedo simplemente mandar a imprimir directamente todas estas curvas a lo que es en PDF. Y acá en Batch Print tú puedes seleccionar cuáles son las curvas que quieres y te las puedes manejar todas en un solo archivo. Si lo que quiere es del PDF a TAP, no, va a estar no, todavía no tenemos esa parte, ¿no? Desarrollada en ese sentido, ¿no? Ok, déjenme ver, creo que... Bueno, ya están respondiendo Carlos ahí, muy bien, gracias. Constancia de asistencia, no sé, Bianca, lo que igual ahí piden una constancia de asistencia. Muy bien, la presentación sí, Jorge, ya lo comentó Bianca, es hay que hacer la encuesta. El reporte de Completan el protecciones. formulario y los enviamos, sí. ¿Es posible generar el reporte de protecciones, ajustes en conjunto de los elementos a proteger, datos de placa? No, pero a lo mejor lo que voy a mostrar le puede ayudar. Por ejemplo, en ETAP hay muchas herramientas. Nos podemos estar aquí como 2 semanas, ¿verdad? Hablando de ETAP. Pero, por ejemplo, aquí usted puede hacer una presentación y aquí en presentación lo que puede hacer, déjame nomás lo encuentro aquí, hay una que se llama Data Block. Aquí en Data Block tú puedes decir, aquí están Device Setting y ese ya viene por default, le das clic y lo que vas a hacer es un diagrama unifilar en donde tú puedes poner los datos de placa del equipo, vamos al transformador aquí, yo puedo poner, por ejemplo, este es el relevador, los ajustes del relevador. Acá están todos los ajustes del relevador y también puedo activar el data block para un transformador. Y en un diagrama, ahí sí tienen los ajustes que quedaron junto con los ajustes del elemento. Ya que acomodas todo esto, tú puedes puedes ir acá inclusive a colaborar y le pones aquí exportar a un DXF y así como lo vemos, lo puedes mandar a lo que viene siendo AutoCAD, ¿no? El dispositivo que tenemos para descargas atmosféricas son los descargadores. Sí, yo lo conozco como los supresores, ¿no? El supresor de picos, que es un varistor que cuando aumenta la tensión se pone en cortocircuito y descarga. No, en ETAP no se manejan lo que son los varistores o los tiristores en función de supresores de picos. Digamos que esa área no la tiene de cierta forma ahorita ETAP desarrollada. ¿Por qué? Porque se hace en colaboración con el EMT y el EMT que es Electromagnetic Transit Study. Ahí nosotros podemos encontrar los valores para la selección. El fabricante ya te dice cuál es su valor máximo de cresta, etcétera, su distancia de fuga, etcétera, pero te da los valores para que ya nomás los selecciones. Como tal, elementos no hay. Es como el transformador. No tenemos una librería del transformador, tenemos el modelo matemático del mismo, ¿no? Muy bien. Eh, Saludos a Nicaragua también. Sí, igual pueden mandar un correo y yo como quiera tomo nota para poder darles en ese sentido. Me gustaría, bueno, sí, ya para cortar, porque son muchas, si no, no vamos a terminar. Yo comprometo al equipo de Soren, si hay alguna pregunta que no se quedó, que por favor me las hagan llegar. Y bueno, en el transcurso de lo más antes posible, poderles irles respondiendo. Ahora sí, aquí Vale. detenemos.
Bueno, Isaac, la verdad estuvo buenísimo, muchas gracias. Esperamos que a todos les haya sido interesante. Tuvimos la audiencia ahí firme, constante, así que bueno, felicitaciones para vos también, Isaac. Por ahí creo que está mi compañero Luis Fernando, ¿quieres decir unas palabritas? Pero bueno, más que nada agradecerles a todos, decirles que estén atentos en nuestras redes, que vamos a seguir haciendo estos tipos de webinars, así que si les interesa estén atentos que muy pronto vamos a anunciar el próximo webinar. Así que bueno, ahí les estamos dejando los datos de contacto en el chat. Cualquier cosa también nos pueden escribir en soreningeniería.com. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos por conectarse, por estar presentes. Eh, Cualquier duda, cualquier Bueno, inquietud, nos pueden escribir. Sí, te doy la palabra, Luis. muchísimas gracias Isaac y Bianca por la convocatoria. Bueno, un comentario muy cortico. Esto es para aquellas personas, consultores o empresas que todavía no tienen ETAP, capaz lo tercerizan con otras empresas y quisieran tener alguna licencia promocional, alguna licencia chica pero poderosa. Ahí les dejé en el chat una imagen, igual se lo vamos a compartir con el correo que va a enviar Bianca con el material. Es una licencia de 50 barras. Es más que necesario para cualquier persona, consultor, empresa chica que quiera empezar con ETAP. Incluye flujo de potencia, cortocircuito, coordinación de protecciones e inclusive tiene módulo de AR Flash. Así que es un paquete promocional, es por suscripción por un año. Después, quien esté interesado, por favor, cuando Bianca les envíe el formulario, nos pueden solicitar alguna consulta, una reunión y los atendemos. También hay otros paquetes de suscripción que tienen módulos más especializados, como el que están mencionando, el Tight Domain Low Flow, el flujo potencial del dominio del tiempo y otros módulos ya muy especiales para estudios particulares, ¿no? Así que bueno, quería compartir esta información. Es un paquete que está habilitado. Hay, digamos que un número limitado de estas licencias que se pueden vender, así que bueno, quien esté interesado podrían aprovechar este paquete que estará por unos 6 meses activo. Bueno, nada, más que agradecerles. Nosotros también hacemos workshops, son muy importantes, lo que comenta Isaac. Muchas veces creemos que a veces hacer un estudio eléctrico es imprimir un informe, un reporte y pasárselo al cliente y va muchísimo más allá de eso. Nosotros lo hemos evidenciado porque también hacemos estudios con ETAP y hemos visto estudios capaz de otras empresas, otras personas que hacen, que vemos que tienen algunas falencias por un tema de capacitación. Nosotros también hacemos los workshops, así que bueno, también les compartimos esta información de los workshops básico, coordinación de protecciones, ARFLAS y bueno, digamos cualquier tema muy especial que surja, también lo podemos cubrir, sea nosotros acá en Argentina o contando con el apoyo de México, de Estados Unidos, de cualquier parte, digamos, del mundo donde tenga oficinas de TAP. Bueno, esa es mi intervención, no les quito mucho tiempo. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias, Isaac. Tienes un club de fans que se quedó hasta final, así que muy agradecido por toda la información. Bianca, si quieres cerrar. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí están los saludos de todos, así que bueno, todos comentarios muy positivos para Isaac. Así que bueno, felicitaciones para todos y nos vemos muy pronto. Los esperamos en el próximo webinar, así que muy atentos a las redes sociales, LinkedIn, más que nada. Así que bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Hasta la próxima.